Los manuscritos más antiguos llevan el título de El Apocalipsis de Juan. Sus Biblias así dicen, ¿verdad? El título, El Apocalipsis de Juan, igual que acá. Pero posteriormente se le ha dado un título mejor derivado del primer versículo que dice la revelación de Jesucristo. Porque la palabra Apocalipsis es un término griego que significa revelación. Pero el primer versículo del libro declara que la revelación es de Jesucristo. No dice que es de Juan, es de Jesucristo. Él es la figura central de este libro. Es una revelación que hace Él mismo y que lo revela a Él. El vocablo Apocalipsis, como su traducción castellana, revelación, significa literalmente el acto de descorrer el velo. Este grandioso final de la Biblia, en una visión deslumbrante del fin de todo, está estrechamente relacionado con el libro de Daniel por su género literario y por poder o poner decididamente el acento en revelar o descorrer el velo del futuro. Sabemos nosotros que el autor de este libro es Juan. Recibió las visiones del Apocalipsis en la isla de Patmos, dice el versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Patmos, perteneciente a ese archipiélago griego del Dodecasneso, en el mar Egeo, en cierta distancia de la costa de Asia Menor, que hoy pertenece a Turquía. Si bien la Biblia no nos dice quién era este Juan, la mayor parte de las antiguas fuentes históricas lo identifican con Juan de los Evangelios, hermano de Jacob e hijo de Zebedeo, uno de los 12 discípulos de Jesús. Esta identificación encuentra apoyo en elementos del mismo Apocalipsis que contienen muchas similitudes lingüísticas con el Evangelio de Juan, incluyendo las epístolas de Juan. ¿Cuándo se escribió el Apocalipsis? Y acerca del lugar y la fecha de la escritura, las fuentes históricas también nos dicen que Juan, que estaba exiliado en Patmos, dice el versículo 9, ¿por qué causa? Por causa del testimonio, la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Era el líder espiritual de las iglesias del occidente de Asia Menor. Jesucristo se le apareció en visión allí, comunicándole un mensaje para esas iglesias que causaría un gran impacto sobre los lectores hasta nuestros días. Bien lo dice el versículo 3. Estamos en el capítulo 1, versículo 3. Incluso el versículo 11. Las ciudades donde estaban ubicadas estas iglesias formaban un circuito de unos 450 kilómetros cuadrados de extensión en la provincia romana de Asia. Se mencionan en el Apocalipsis siguiendo el sentido de las agujas del reloj, comenzando con Éfeso al sudoeste. La mayoría de los eruditos fechan el Apocalipsis cerca del año 95 después de Cristo, hacia el fin del reinado del emperador Domiciano. Realmente hay elementos probatorios de que durante su reinado los cristianos comenzaron a sufrir persecución. El cuadro glorioso del triunfo final de Dios sobre el mal que pinta este libro fue el aliento a sus lectores originales, y creo que también continúa haciéndolo a los lectores de hoy y a los lectores que sufren persecución. Hermanos, cuando los tiempos se vuelven difíciles,
Es extraordinariamente motivador tener la plena certeza de que los planes de la divina providencia se cumplirán y al final de la historia el bien triunfa sobre el mal. Hay algunos rasgos destacados del libro del Apocalipsis que me gustaría mencionar. El primero, el libro es una revelación divina, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Los símbolos que contienen fueron elegidos por Dios y Juan recibió su contenido mediante visiones, a través de una especie de audiovisuales, algo así. Porque él miraba, él escuchaba y se le daba la orden de escribir. El Antiguo Testamento es la clave para la interpretación del libro del Apocalipsis, porque está lleno de alusiones a acontecimientos, ideas y términos que están en el Antiguo Testamento, aunque no de citas directas, sino referencias indirectas, una palabra aquí, una frase allá, un nombre propio. Así que por lo tanto, para conocer el Apocalipsis bien, para interpretarlo bien, es necesario conocer el Antiguo Testamento. Es vital conocer estos textos veterotestamentarios del trasfondo para entender el mensaje del libro del Apocalipsis. De lo contrario, nuestra interpretación podría ser una mera especulación. Por eso digo que el Apocalipsis es la llave maestra que abre todos los libros de la Biblia. Otro rasgo es acerca del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el marco. ¿Qué significa? El libro pertenece claramente al Nuevo Testamento. Es la revelación de Jesucristo, dice el versículo 1, con muchas referencias a iglesias, según los capítulos del 1 al 3 y el capítulo 22, versículo 16. Hace otras referencias a ¿qué cosa? A la cruz. Hace referencias a la cruz según Apocalipsis 1:4, también el capítulo 5, versículo 6, versículo 9, versículo 12, etcétera. Podría mencionar más citas. ¿A qué más del Nuevo Testamento hace referencia el Apocalipsis? Hace referencia a la segunda venida de Cristo. En el capítulo 1, versículo 7 se hace la primera mención. Luego en el capítulo 22, versículo 11, versículo 12. Hermanos, en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia confluyen y concluyen. Todos los libros de la Biblia. Si usted quiere interpretar bien el Apocalipsis, en otras palabras, tiene que leer toda la Biblia. Es interesante esto. Un cuarto rasgo del libro del Apocalipsis es que el libro es primariamente simbólico. No lo podemos analizar de manera literal. Su lenguaje normalmente no debiera ser tomado en forma literal. Yo me he preguntado durante mucho tiempo, me hacía esa pregunta antes: ¿por qué razón Dios nos habla en claves en el libro del Apocalipsis? ¿Por qué Dios nos habla a través de símbolos? ¿Saben que es por el contexto mismo? ¿Cuál era el contexto? ¿Dónde estaba el escritor del Apocalipsis? Estaba en Patmos. ¿Por qué estaba allí? Porque estaba preso. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Si Juan hubiera escrito el libro del Apocalipsis de manera literal, los enemigos de Juan y los enemigos del Evangelio hubieran matado a Juan y hubieran destruido las cartas que Juan escribió a las 7 iglesias. Así que por esa razón Dios habló en clave. ¿Cómo se llama la figura literaria? La figura literaria es apocalíptica. Vamos a mencionar un quinto rasgo que tiene el libro del Apocalipsis, y es que pertenece a un género literario muy peculiar, único en su clase, quiero decirles. El género apocalíptico de la antigüedad usaba símbolos fantásticos, ejemplo, animales quiméricos o monstruosos,
para abarcar a grandes rasgos todo el devenir de la historia y de los hechos y cuestiones de mayor relevancia. Esta literatura bíblica expresa el propósito de Dios para el mundo y para toda la historia. Es muy significativo para toda época y lugar. Aunque su lenguaje nos resulte extraño hoy, era bien conocido para los lectores originales, porque los lectores originales manejaban significado de estas simbologías. El doctor Mark Finley escribió un artículo, o creo que un folleto, donde se habla de todos los símbolos apocalípticos habidos en Daniel y en el Apocalipsis. ¿Qué significa agua? ¿Qué significa viento? ¿Qué significa tal número? Colores, arcoíris, etcétera, según Daniel y el Apocalipsis. Sería bueno que lo buscaran en el internet, está libre, lo pueden bajar. Ahora bien, el libro del Apocalipsis requiere una interpretación cuidadosa, responsable, espiritual. En el curso de la historia cristiana se han forjado 4 maneras principales de interpretar las visiones del libro del Apocalipsis. Las 4 maneras, solamente las voy a mencionar. La primera es la preterista. La segunda escuela de interpretación es la futurista. La tercera escuela de interpretación es la idealista. Y la cuarta se llama historicista. Yo les pregunto, ¿cuál de estas 4 escuelas de interpretación es la con la que nosotros nos identificamos los adventistas del séptimo día? ¿Con cuál cree? Vuelvo a mencionar, la preterista, la futurista, la idealista y la historicista. Bueno, pues para poder saberlo, necesitamos saber en qué consiste cada una de esta escuela. La preterista, como su palabra lo indica, esta escuela pone mayor énfasis en el pasado. Los preteristas creen que el libro fue escrito para 7 iglesias concretas del Asia Menor del siglo I, como indicaban varios pasajes. Sin embargo, muchas partes del libro tratan acontecimientos futuros muy posteriores a la época de Juan, de modo que abordar todo el libro de este modo es demasiado restrictivo. Por lo tanto, no podemos ser preteristas. Sobre todo, ¿quiénes son los que analizan preterista el libro del Apocalipsis? Los católicos. Ellos son de interpretación preterista. Los futuristas, ¿quiénes son los futuristas? Poniendo el énfasis en el futuro, los futuristas creen que el libro entero se centra sobre todo en la segunda venida y en otros acontecimientos que tendrán lugar al fin del tiempo. Nuevamente, hay algo de verdad en este acerto general, pero esta modalidad no hace justicia a muchas partes del libro centradas en acontecimientos que claramente ocurrieron mucho antes del fin del tiempo. Por lo tanto, nosotros no podemos ser futuristas. ¿Y quiénes mayormente interpretan el Apocalipsis con esta forma de interpretación? Los futuristas. Mayormente los evangélicos, los pentecostales. Los idealistas. Esa es la tercera escuela, poniendo el énfasis en las ideas del libro. Los idealistas creen que el propósito del libro es ofrecer, en términos simbólicos, principios muy generales para la vida diaria y para la sociedad. En otras palabras, cualquier lector, el que tiene oído para oír, puede beneficiarse del contenido del Apocalipsis. Esta modalidad sin duda es útil siempre que no lleve a hacer caso omiso a las implicaciones globales, históricas y políticas del libro.
Cada una de estas perspectivas tiene su parte de razón, siempre que no se lleve a un extremo. Cuando se impone rígidamente una de ellas a todo el libro, siempre resulta en una lectura selectiva y en una comprensión distorsionada de muchos pasajes. Así que, por lo tanto, no podemos ser idealistas tampoco. No, de ninguna manera. ¿Cuál escuela nos falta? La historicista, poniendo el énfasis en el flujo de la historia. Los historicistas creen que el Apocalipsis engloba toda la historia del cristianismo, desde los días de Juan hasta la segunda venida de Cristo. ¿Tendrá razón los historicistas? Sí, claro. Este método de abordaje es el que toma con mayor seriedad la información contenida en el libro. El mismo Juan indica que el historicismo es el enfoque correcto y lo hace ya en el primer versículo, donde alude a Daniel capítulo 2 versículo 28 y el versículo 45. En la visión de Daniel capítulo 2 se emplean símbolos para darnos paso a paso la secuencia de los principales acontecimientos de la historia, desde los tiempos del profeta Daniel hasta el tiempo del fin. Si ustedes lo notan, el Apocalipsis construye sobre la base de este enfoque de Daniel para centrarse en los principales puntos de inflexión de la historia cristiana, desde la cruz de Cristo, según lo menciona Apocalipsis 5, 6, 9 y 12, hasta la segunda venida, como lo referiría Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 16. Y más allá, el capítulo 20, ¿de qué habla el capítulo 20? Más allá de la segunda venida, ¿de qué? Está hablándote del milenio, el capítulo 21 y 22 de la nueva Jerusalén y después del milenio. Pero así como ciertas partes de Daniel no incluyen predicciones de la historia, por ejemplo, Daniel capítulo 3, 4 y 6 no habla de predicciones, esa parte no es escatológica, sino más bien histórica. Es preciso estudiar cuidadosamente el texto del Apocalipsis para saber cómo quería Juan y también Jesús que aplicáramos cada visión. Y yo quiero mencionarles que el Apocalipsis contiene una serie de mensajes importantísimos y quiero que nos centremos en ellos. Los principales temas tratados en el Apocalipsis son, y pueden escribirlo si quieren, los principales temas en el Apocalipsis son: el número 1, el principal de todos, es Jesucristo. Jesucristo. Además del uso directo de su nombre en el capítulo 1, versículo del 1 al 9, igual que en el capítulo 12, versículo 17, capítulo 22, versículo 16 al 21. Jesucristo aparece en muchas formas simbólicas. Aparece como el Hijo del Hombre en el capítulo 1, versículo 13. Aparece como el león de la tribu de Judá en el capítulo 5, versículo 5. También Jesucristo aparece como el cordero que fue como inmolado en el capítulo 5, versículo 6 y versículo 8 y 12. También en el capítulo 12 y el versículo 5 aparece como el hijo varón. ¿El hijo de quién? El hijo de la mujer vestida del sol. Jesucristo aparece también como la palabra de Dios en el capítulo 19 y el versículo 13. Jesucristo, entre otros símbolos, si no tuviéramos el Apocalipsis,
tendríamos mucha menos información sobre la gloria, el poder y la victoria definitiva que acompañan su posición y su dominio celestial. Así que Jesucristo es el tema central del Apocalipsis. Jesucristo. Por supuesto, el Apocalipsis habla de Dios, Dios el Padre. En el Apocalipsis Dios es el primero y el último, es el Todopoderoso. Eso dice el capítulo 1, versículo 8. El Todopoderoso, el primero y el último, el Alfa y la Omega. También Él es el que se sienta en su trono celestial. ¿Dónde lo dice eso? Lo vimos ayer, ¿verdad? Capítulo 4 y capítulo 5. También el capítulo 4, versículo 11 habla de Dios como ¿qué? Como el creador, el rey y juez del mundo al fin del tiempo, según el capítulo 11 y el versículo 18. Lo podemos observar en el capítulo 15, versículo 3 y también el versículo número 4. El capítulo 20, versículos 10 y 11 habla de lo mismo. Hermanos, se asocia con Dios el número 3 que aparecen en el capítulo 1, versículo 4, versículo 5, capítulo 4, versículo 8. ¡Qué bueno! La deidad en el Apocalipsis incluye a Cristo Jesús en el versículo 17 del primer capítulo, y también incluye al Espíritu Santo según el capítulo 1, versículo 4. Así que el segundo tema principal que mencionamos acá, que aborda el Apocalipsis, es sobre Dios, sobre la deidad de Dios. ¿Qué otro tema aborda el Apocalipsis? Para que nosotros sepamos los temas generales y principales. El otro tema que el Apocalipsis aborda se llama el santuario celestial, es decir, la sala del trono. ¿Dónde principalmente se aborda eso? En los capítulos 4 y capítulo 5. No importa lo que pretendan las diferentes potencias, se recuerda a menudo a los lectores del Apocalipsis que Dios el Padre, Cristo y el Espíritu Santo controlan la historia de la tierra desde su posición estratégica en el santuario celestial, es decir, la sala del trono. Cada serie de 7 componentes, por ejemplo, las 7 iglesias, los 7 sellos, que era lo que íbamos a estudiar hoy, las 7 trompetas, etcétera, viene precedida por un conjunto de visiones del santuario celestial, así como lo está la visión final de la Nueva Jerusalén. Miren qué interesante eso. Cada septeto está precedida por una visión del santuario celestial. ¿Qué otro tema aborda el Apocalipsis? Un tema número 4. El cuarto tema que aborda el Apocalipsis, ¿saben cuál es? La cruz y el evangelio de Jesucristo. De eso habla el Apocalipsis. La muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo son el telón de fondo indispensable para las visiones simbólicas del libro, tal como lo describiría el capítulo 1 y el versículo 5, así mismo como el capítulo 5 y el versículo 6 y el capítulo 12 y el versículo número 6. Es con la sangre del Cordero que se lavan nuestros pecados. Eso dice el versículo 5, y que nos lavó con su sangre. Y también recibimos poder para vencer el poder y las tentaciones de Satanás, según lo dice el capítulo 12, versículo 11. Y ellos lo han vencido por, ¿cómo dice? ¿Con qué cosa? Con la palabra del testimonio y con la sangre del Cordero. Hermanos, la victoria en el tiempo del fin es mediante Jesús y solo y únicamente por Él. Por eso a Él le rendiremos gloria y honor.
¿Qué dice Apocalipsis 17:14? ¿Qué nos dice también el capítulo 19, versículo del 11 al 21? Que sale un jinete luchando con su espada aguda que sale de su boca de doble filo, sale victorioso y hiere a todas las naciones, se venga de sus enemigos y obtiene la gran victoria. ¿De qué más nos habla el Apocalipsis? Otro tema importante del que el Apocalipsis habla es sobre la iglesia de Cristo. ¿De qué nos habla? De la iglesia de Cristo. La iglesia es uno de los puntos principales de atención del comienzo del libro. Noten ustedes que los primeros 3 capítulos nos hablan de la iglesia en diferentes etapas bajo la figura de las 7 iglesias de Asia Menor. Si bien la palabra iglesia brilla por su ausencia en la sección central de este libro, el pueblo de Dios aparece en forma simbólica como los 144,000 sellados en el capítulo 7, versículos del 4 al 8, como la gran multitud del capítulo 7, versículo del 9 al 12. También la iglesia del Señor aparece como el resto o como el remanente del capítulo 12, versículo 17, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y también el pueblo de Dios aparece como los llamados, los elegidos y los fieles seguidores del Cordero donde quiera que Él va, según el capítulo 17 y el versículo 14. Y en el 22:16, subrayenlo, se confirma que las iglesias son el centro de atención de todo el libro del Apocalipsis, aunque no se use la palabra iglesia, pero ese es el centro de atención. ¿En qué está interesado Dios en el Apocalipsis? Dios está interesado en llevar a la iglesia a la victoria final. De eso se trata. Ok, ¿de qué más habla el Apocalipsis, hermanos? Un sexto tema. ¿De qué más? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿De qué más te habla el Apocalipsis? Bueno, la sexta cosa que trata este libro es sobre el fin del mundo. El libro describe un gran conflicto universal entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. El conflicto comenzó ¿dónde? ¿Qué dice el Apocalipsis 12, versículos 7 al 9? Y hubo una gran batalla, ¿dónde? En el cielo, y Miguel y sus ángeles lucharon contra Satanás, el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y sus ángeles. Y ellos fueron vencidos y fueron arrojados del cielo a la tierra. Este gran conflicto se desarrolla en la experiencia real del pueblo de Dios en la tierra. ¿Dónde se desarrolla el conflicto? En la tierra. Eso lo describe el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9, versículo 10, versículo 24. Capítulo 3, versículo 9 y capítulo 12, versículo del 10 al 14, donde dice: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido a vosotros con grande furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Qué tremendo, ¿verdad? Alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque el diablo ha sido arrojado. Hermanos, el mensaje de este libro es que Dios sigue controlando el futuro. Cuando nosotros tratamos de controlar el futuro, lo enredamos todo. Dejemos que Dios controle todas las cosas. Dejemos que Dios sea Dios. Si Satanás pudiera controlar el futuro, lo usaría para destruirnos. Si el azar controlara el futuro, la vida no tendría sentido. Si los símbolos zodiacos, o como le llaman, los signos zodiacos del zodíaco, controlaran el futuro, qué vida tan
hueca tendríamos. Pero hermano, no es así. El futuro lo controla solamente Dios. El Apocalipsis enseña que el futuro está en manos de quien nos ama y desea nuestro bien, para que aprendamos a confiar en Dios, en el Dios Todopoderoso, en aquel que dice: yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega, el Dios Todopoderoso. Tenemos que alabar al Señor por eso. Y ahora, en esta ocasión, yo quisiera decirles, mis amados hermanos, que entre los distintos septetos, como por ejemplo la carta a las 7 iglesias, que describen desde un aspecto interno la historia y la experiencia religiosa de la iglesia en 7 periodos distintos, lo vuelve a repetir de forma quiástica bajo la figura de los 7 sellos del Apocalipsis. Quizás para repasar, a Éfesos le escribe una carta, y esta es la iglesia desapasionada. Es la iglesia desapasionada, es la palabra, desapasionada, porque le dice: tengo contra ti una cosa, que has olvidado tu primer amor. Perdió la pasión. También a Esmirna se la presenta como la iglesia perseguida. De igual forma, Pérgamo se la presenta como la iglesia tolerante. ¿Cuál sigue? Tiatira es la iglesia transigente. Sardis es la iglesia muerta, que tiene nombre de que vive pero está muerta. Filadelfia es la iglesia misionera. Y la Odisea es la iglesia arrogante. ¿Qué podríamos decir sobre los 7 sellos? Quiero mencionar que a partir del capítulo 4 hasta el último versículo del capítulo 5 se hace una visión introductoria, la entronización del Cordero, para introducir los 7 sellos. Y eso es lo que estudiamos anoche. Por ejemplo, está la escena de adoración a partir del capítulo 4, versículo del 1 al 11. Encontramos allí mismo, en el capítulo 5, versículo del 1 al 4, una crisis en el cielo. ¿Cuál era la crisis? Que Juan se puso a llorar, angustiado, porque no encontró en ninguna parte a alguien que podría abrir el libro con los 7 sellos. Pero encontramos la resolución de la crisis en los versículos del 5 al 7. Y después, la celebración perpetua del resultado de que viene el Cordero y abre el libro con los 7 sellos. A partir del capítulo 6, versículo del 1 al 2 del Apocalipsis, se da la apertura sucesiva de los 7 sellos. Y aquí quiero mencionar que en el primer sello aparece en la escena un caballo blanco. El caballo blanco con un jinete conquistando triunfantemente. De alguna manera, ese caballo blanco representa la pureza del Evangelio de Jesucristo. Es el periodo de la iglesia apostólica. El periodo de la iglesia apostólica. Luego viene un caballo rojizo en los versículos 3 al 4, que representa guerras, conflicto. Ahora está analizando, el Apocalipsis 2 y 3 analizaba a la iglesia desde una forma interna. Ahora analiza a la iglesia desde una forma externa, lo que le ocurre externamente a la iglesia. ¿Qué le ocurre a la iglesia en el segundo periodo bajo la figura del caballo rojizo? Que la iglesia tiene que enfrentar una guerra, una persecución.
El rojo representa sacrificio, derramamiento de sangre. Fue un periodo sangriento para la iglesia del segundo siglo, quiero decir, o del tercer siglo. Luego en el tercer sello, en la escena aparece en el versículo 5 y 6. ¿Qué es lo que aparece en la escena? Un caballo, ¿de qué color? Negro. Y el color negro representa oscuridad. También habla de una hambruna terrible, apostasía. ¡Qué tremendo! Y posterior a esto, en los versículos del 7 al 8, en la escena aparece un caballo, ¿de qué color? Amarillo. Y este trae pestilencias. En el capítulo 6, versículo del 9 al 11, ¿de qué se habla? Cuando se le da apertura al quinto sello, se nos habla de el clamor de los mártires. Dice que las almas de los mártires, dice que las almas de estos que habían muerto por el testimonio de Cristo estaban debajo del altar y clamaban por justicia a Dios. Bueno, este es un texto bastante complicado. En el capítulo 6, versículo del 12 al capítulo 7 y versículo 17, se nos habla precisamente de los sucesos escatológicos finales bajo la figura de la apertura del sexto sello, que concluye con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué ocurre cuando se abre el séptimo sello? ¿Dónde está el séptimo sello? Capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice? Cuando se abrió el séptimo sello, ¿qué ocurrió en el cielo? Hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿Y saben ustedes que media hora profética equivale a 7 días literales? ¿Por qué razón media hora de silencio en el cielo? Porque en el cielo no va a haber nadie, porque cuando Jesús venga, Él viene con toda la gloria de sus santos ángeles, incluso hasta el Padre mismo va a venir, la deidad completa estará presente en la segunda venida. Y toda esa fiesta que había en el capítulo 4 y 5, que los 24 ancianos, que los 4 seres vivientes, que todos los ángeles, las miríadas y miríadas de ángeles y toda la creación y todos los habitantes del cielo cantaban y adoraban a Dios y lo adoraban sin cesar, sin menguar, todos ellos estarán en silencio. ¿Por qué? Porque no estarán allá en el cielo, vendrán a la tierra a buscar a quién, a buscar a la iglesia de Cristo Jesús. Y hermanos queridos, esa es la historia externa de la iglesia bajo la figura de los 7 sellos. ¿Y qué diremos acerca de las 7 trompetas? Las 7 trompetas que se describen desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11 del versículo 18 del Apocalipsis. Primero se da la visión introductoria de las trompetas, el altar del incienso y el periodo cuando ya no habrá más intercesión, que presenta el capítulo 8, versículo 2 al 6. Bueno, vienen ahora del capítulo 8, versículo 7 hasta el capítulo 11 y versículo 18, el sonido de las 7 trompetas. La primera, ocurre algo, un granizo y fuego sobre la tierra. A la segunda trompeta, un monte ardiendo se precipita en el mar, según el capítulo 8, versículo 8 y 9. Los versículos 10 y 11 presentan una estrella que contamina las aguas dulces y las vuelve amargas. En el capítulo 8 y el versículo 12 se presenta el oscurecimiento parcial de los astros. No dice que se oscurece totalmente, sino una tercera parte. Luego surgen del abismo oscuridad y langostas.
en el capítulo 9, versículo del 1 al 11. Y encontramos en el capítulo 9, versículo 12, ¿qué cosa? Encontramos la transición del primer segundo ay. La preparación para la batalla escatológica del capítulo 9, versículo 13, hasta el capítulo 11, versículo 13. La transición del segundo al tercer ay del capítulo 11, el versículo 14. Y finalmente se consuma el misterio de Dios en el capítulo 10, versículo 7, y Cristo asume su reinado eterno en el capítulo 11 y el versículo 15 al 18. ¿Por qué concluye con el reinado eterno de Cristo? Porque las 7 trompetas también están hablando de 7 períodos que viviremos en esta tierra y que hemos vivido, y que de hecho ya han pasado varias de estas trompetas, y solamente falta ¿cuál trompeta? La séptima trompeta. La séptima trompeta. Todo eso es histórico y está hablando de la historia política del mundo concerniente al efecto directo del pueblo de Dios. Pero también son 7 periodos. Hermanos, el Apocalipsis es lindo y yo no les voy a seguir hablando más porque lo voy a aburrir. Y seguramente están aburridos porque hoy no he hecho una predicación, sino más bien una disertación del aspecto literario del libro. Pero sí quiero decirles, leámoslo, estudiémoslo. Y yo termino esta semana sobre el Apocalipsis mañana y ni siquiera llegamos ni a la cuarta mitad del libro. Pero yo le aseguro que si usted lo lee bien, va a aprender mucho y va a ser grandemente bendecido. Para finalizar hoy, el libro del Apocalipsis también presenta bendiciones especiales que yo le denomino las 7 bienaventuranzas. Si ustedes notan, hemos dado el marco general del libro del Apocalipsis y en ningún momento nos centramos o nos focalizamos en bestias, en dragones, en plagas. No, porque ese no es el tema central del Apocalipsis. El tema central del Apocalipsis es Cristo Jesús y la victoria del pueblo de Dios, porque Cristo quiere llevarnos a la victoria. Lean el Apocalipsis sin ningún temor, estúdienlo sin ningún prejuicio y pidan a Dios la dirección del Espíritu Santo y van a ver ustedes qué lindo libro es este. Pero eso sí, si lo quieres entender bien, tienes que leer toda la Biblia. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia, del canon bíblico, y no está de balde para ser el último, porque si leyeras la Biblia de forma ordenada desde el Génesis, ¿a dónde vas a concluir? Al Apocalipsis. Si lees toda la Biblia, cuando llegues al Apocalipsis, te va a ser mucho más fácil conocer qué mensaje quiere dar Dios a tu vida. Que Dios te bendiga esta noche y vamos a terminar con una oración, por favor. Pongámonos de pie para orar. Oremos. Oh querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la belleza de tu palabra contenida en el libro del Apocalipsis. Esta ha sido una enseñanza muy bonita, porque nos lleva a hacer un recorrido por todo el libro del Apocalipsis y conocer a rasgos generales de qué se trata este libro. Ayuda a tu iglesia y motívala para que estudiemos más este libro sagrado y que podamos prepararnos para la crisis final y que podamos prepararnos para la segunda venida de Cristo y que estemos listos para ir a las moradas celestiales. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares a cada uno. Te lo
pedimos en el nombre de Jesús. Amén.